abre el ojo, aquel que no hay proptosis. También en el possetal hay proptosis, hay distribución, no abre el ojo, hay disminución de la agudeza visual. Dos criterios mayores para la dermatitis atópica: prurito, antecedente familiar, episodios crónicos. Agentes de biológico infético, estafilococo aureus o estreptococo biógenes. Eczema tipo endógeno que da en curso crónico en brotes de esa enfermedad atópica. Ya está. Para ponerlo acá. Ay, ya sé, se me quedó y lo veo. Sí. Tú mismo eres, Pepe, deja que la silla se encuentre su versión estática. No, déjalo que se estatiquice. Esa misma se tiene que dar. ¿Qué tal? Chalo, ¿qué tal? ¿Todo bien? Estoy diciendo, primero deja que... Levanta tu tablet un rato. Hay que dejar que esto dé su curso. Ahí muere, creo. Yo creo que no. Esta. Yo prefiero como así. Tranquilo. Conta. Tienen que avisar si se retiran, chicos. No están en un mercado, en cualquier sitio. Estoy bien ¿Cómo los dos? sencillo, hay que justificar. Tengo eso, tengo lo otro. Mentiras ya, pero bueno. Hay que mandarlo al costado, pues entonces. ¿Qué ahí, bro? Pero repito, sí. ¿Estamos? A ver, déjalo que no se mueva la silla nomás y ya está. ¿Qué? Esta silla déjalo que se mueva. Que sigue moviéndose a que se pare. ¿Qué? ¿Y si lo subes más arriba? Ya está, ya. Ahí está. Ya, chido. Gracias, doctora. Mira que la última la compartí para todos. Ya, chicos, hoy día vamos a ver en la agenda que nos toca, vamos a adelantar neuropediatría porque vamos a hacer en el caso de simulación, en el caso de trauma shock, un paciente que está convulsionando, en el caso, el tema de dosis de medicamentos, por eso es que se ha decidido adelantar lo que es neuro. Luego, las siguientes semanas vamos a hacer correlativas de la física. Hoy día vamos a ver convulsión febril, vamos a ver estatus epiléptico, vamos a ver meningitis aguda y vamos a ver también lo que es MECTEB, que es meningitis producido por tuberculosis. Vamos a empezar con el diagnóstico que es más frecuente de neuropediatría, que es una causa bastante frecuente que llegan en emergencia, que es... Sí, ¿ves alguno? Sí, no. ¿Qué es convulsión febril? Entonces, una de las causas frecuentes que llegan a la emergencia es convulsión febril. ¿Cómo llega el paciente? Generalmente llega una mamá bastante ansiosa, de madrugada, que su bebé ha estado con un proceso respiratorio, o que se le ha colocado la vacuna, o que está con diarrea y que ha estado haciendo temperaturas altas. La mamá lo ha encontrado en movimientos de brazos y de pierna,
la mamá generalmente llega sin poder hablar, llega el paciente y tú observas y ya generalmente está en periodo postvital, es decir, que está dormido, en algunos casos puede estar llorando y está, ¿qué es lo que te menciona la mamá? Que de un momento a otro dejó de prácticamente respirar, tuvo movimientos en el cuerpo y se puso morado, ¿no? Es lo que te refiere generalmente la mamá. Entonces, ¿cuánto dura generalmente la convulsión febril? No debería durar más allá de 5 minutos, la típica, ¿no? La típica o la simple debería durar menos de 5 minutos. Entonces llega una mamá con el antecedente de algún proceso infeccioso, que se haya colocado la vacuna y que haya estado con fiebre. Tú lo revisas al paciente, precisamente el paciente está con fiebre. Tienes que cuantificar cuánto de temperatura tiene tu paciente y empiezas a hacer los medios físicos o le das el tratamiento adecuado para la fiebre. No le das ningún anticonvulsivante porque generalmente esas convulsiones febriles típicas tienen menos duración de 5 minutos. Entonces no se le da un anticonvulsivante, solamente es el manejo de la fiebre, ¿ya? Entonces es episodios convulsivos que se dan entre los 6 meses y los 5 años de edad. En este paciente no tiene que haber tenido un antecedente de algún problema neurológico de fondo, es decir, que no tenga diagnóstico de PCI, diagnóstico de epilepsia o diagnóstico asociado a alguna enfermedad neurológica. Segundo, no tiene que haber tenido ningún proceso de infección intracraneal, como por ejemplo una meningitis, ¿no? Paciente que de repente fue diagnosticado de meningitis, estuvo con tratamiento, le dieron de alta y volvió a convulsionar. No debería de tener ningún proceso infeccioso neurológico o algún problema, por ejemplo un traumatismo, que dice, la mañana se cayó en mi segundo piso, no pasó nada, lo traje después. No, no tiene que haber una causa de traumatismo y tampoco una causa metabólica o sistémica que lo justifique. Es decir, que no vaya a tener, por ejemplo, una hiponatremia o un problema electrolítico de fondo, o, por ejemplo, una hipoglicemia o una hiperglicemia de fondo. Entonces, es un paciente previamente sano, sin problema neurológico de fondo, sin problema de traumatismo de fondo y sin problema metabólico de fondo, ¿ya? Para yo poder catalogar que este paciente tiene una convulsión febril. El rango de edad entre los 4 meses a 6 meses, generalmente la literatura habla de los 6 meses hasta los 5 años de edad. 5 años de edad con 11 meses aproximadamente, ¿ya? Si me llega un paciente convulsionando de 2 meses, ¿entra para convulsión febril? No. Si llega un paciente de 8 años, ¿entra para convulsión febril? No. Yo ya no lo puedo catalogar como convulsión febril, ¿ya? Entonces el concepto, por favor, debería de estar bastante claro. Un paciente sano entre los 6 meses de edad hasta los 5 años de edad con 11 meses. La epidemiología constituye el evento convulsivo más frecuente en la infancia, con una prevalencia entre el 4 al 5% de todos los niños y una incidencia anual de 460 en 100.000 nacidos menores de 4 años. La incidencia máxima se va a dar a los 18 meses, con un promedio de más o menos entre los 17 a los 22 meses de edad. Hay un ligero predominio hacia el varón para las convulsiones, según bibliografía española. La etiopatogenia, ¿cuál es la explicación más aceptada? Es madurativa. Es decir, el cerebro recibe la descarga de la temperatura alta, todavía no está suficientemente maduro y esto va a generar la descarga neurológica generando los movimientos involuntarios. Existen 4 explicaciones: la madurativa, que es la que está asociada a la maduración del cerebro; la inmunológica, en el cual se explica un desequilibrio entre las citoquinas pro y antiinflamatorias; las infecciosas, es decir, asociadas generalmente a ciertos virus, como por ejemplo la influenza, COVID, coronavirus, OCA43 y el herpes tipo 6. Genético, hay una predisposición genética que manifiesta que papá, mamá convulsionó, el pequeño puede llegar a convulsionar. Entonces existen 4 causas que me pueden explicar, la madurativa siendo una de las principales para explicar el porqué el proceso de la convulsión. Hay 2 tipos de convulsión: la convulsión febril simple o típica, que se da en un 60 a un 70%, y la convulsión compleja o atípica.
En la convulsión simple o típica son aquellas crisis que aparecen en niños con edades entre los 6 meses hasta los 5 años, 11 meses, sin una patología de fondo ni crisis afebriles anteriores, es decir, que haya tenido una convulsión sin fiebre. En las primeras 24 horas del proceso febril, generalmente con una temperatura mayor de 38 grados. Estas convulsiones suelen ser generalizadas, tipo tónica clónica en un 80%, tipo tónicas en un 13%, atónicas en un 3%, breve, es decir, menos de 15 minutos, con postcrítico crónico y sin focalidad neurológica. En conclusión, tiene la misma teoría de la convulsión febril, sí o sí tiene que tener fiebre, pero es generalizada, ¿ya? Es generalizada. En su mayor porcentaje es tónico-clónico generalizado, miembros superiores y miembros inferiores. En cambio, en las convulsiones febriles atípicas, que se dan un 30 o un 40%, suelen ser focales, es decir, en una zona del cuerpo. Puede ser una mano, puede ser la parte de la cara, puede ser una parte del pie. La crisis focal son difíciles de detectar al ser sutiles signos de focalidad. Solamente pueden tener desviación ocular, pueden tener asimetrías motoras en el contexto de una crisis bilateral. Pueden ser varias en 24 horas. Si son 2 o 3, hablamos de atípicas, ya no lo clasificamos como típicas. El diagnóstico es netamente clínico, es decir, observamos al paciente o mediante las preguntas que se le hace a la mamá llegamos a identificar que fue una convulsión febril. Después de la convulsión, este paciente tiene una conciencia normal. Identificamos el foco de la infección, ¿no? Buscamos orofaringe, vemos oídos, vemos que no sea digestivo, vemos que no sea urinaria o que no haya tenido algún antecedente de alguna vacuna que se le haya colocado en los días anteriores. Es innecesario la realización de pruebas complementarias como por ejemplo una tomografía, una punción lumbar o exámenes de laboratorio como hemograma, PCR. No está evidenciado que necesita sacarse los exámenes para poder yo darle de alta a este paciente. No existe una evidencia suficiente, ¿no? Cuando yo le saco el examen, si por ejemplo tiene algún factor de riesgo, ¿no? Paciente que por ejemplo está entre 4 a 6 meses, pacientes que tengan 6 a 12 meses que no están vacunados por influenza por neumococo, pacientes que tengan una temperatura de 37.7, 37.6, o sea que tengan solo febrícula, o pacientes que deseen con un tratamiento antibiótico previo. La punción lumbar solamente le vamos a sacar en pacientes que yo sospecho que tengan infección del sistema nervioso central, como por ejemplo unas meningitis, que tendrían que encontrar la fontanela agrupada en los lactantes menores de 18 meses. Si no está adecuadamente vacunado, es decir, no tiene influenza, no tiene neumococo. Si es que ha estado recibiendo un antibiótico previo en los días previos, si ha tenido estatus febril, es decir, más de 20 minutos, o si es que hay una alteración prolongada del nivel de conciencia. Entonces, ¿en qué paciente yo pido la punción lumbar? Aquel que no cumpla con la edad de una convulsión febril, ¿no? Que tenga menos de 6 meses o que tenga más de 5 años. Paciente que tenga fiebre, sospecha de meningitis, fiebre muy alta asociada a vómitos, ¿no? O dolor de cabeza. Paciente que no haya sido vacunado o paciente que tenga antibióticos en la semana que haya estado usando. Paciente que tenga convulsión de más de 20 minutos, a eso se le llama estatus, o paciente que de repente no responde, ¿no? En esos casos yo le saco la punción lumbar. Doctora, disculpe, ¿y esto no tendría que tener ningún antecedente de fondo para pensar en una fiebre convulsiva? ¿Cómo? O sea, no es que no tenía que tener antecedente de fondo, entonces ¿por qué tendría que pensar en una posible meningitis para poder hacer No. Este es solamente en el caso de que yo tengo sospecha de meningitis, solamente en ese caso yo hago una punción lumbar. Este paciente ya no entra dentro del diagnóstico de convulsión febril. Estas son indicaciones de la realización de la PL. ¿Ya? No es que este paciente, por ejemplo, el que tiene meningitis no es que tenga una convulsión febril. Solamente estas de aquí son indicaciones de cuándo yo sacar una punción lumbar. Entonces, un paciente que, por ejemplo, tiene vómitos, tiene fiebre, dolor de cabeza en los días anteriores, de repente me hace dudar, ¿no? ¿Es una meningitis o es una convulsión febril?
pero yo encuentro la sintomatología de meningitis. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacerle? La PL, ¿no? Para que este diagnóstico me pueda decir netamente si es una meningitis de tipo, por ejemplo, bacteriana o de TBC, ¿no? O solamente fue viral, ¿ya? Esto no es que sea asociado a una convulsión febril netamente, este es asociado a quienes yo le saco la PL. De igual manera, ¿en qué pacientes yo le saco neuroimágenes? ¿En qué pacientes yo le saco, por ejemplo, una tomografía o una resonancia magnética? Cuando yo sospecho que de repente ha habido una patología estructural de fondo. Es decir, llega un paciente que tiene temperatura de 37.5, no hay fiebre, está corregida incluso la temperatura, y de un momento a otro la mamá dice que empezó con dolor de cabeza y empieza a convulsionar. ¿Qué pensamos? Que tiene un problema de una malformación arteriovenosa, como por ejemplo un aneurisma que se ha roto. En esos casos, por ejemplo, yo me apoyo con neuroimágenes, ¿ya? El paciente que tiene más de 6 años, netamente me queda claro que sí o sí yo tengo que practicar PL o neuroimágenes porque no estoy pensando en una convulsión febril, ¿ya? ¿En quiénes más yo puedo sacar, por ejemplo, neuroimágenes? Aquel que ha estado con antecedente de dolor de cabeza varios días y que de un momento a otro pues empieza a convulsionar. Paciente que de repente ha tenido un traumatismo, ¿no? Ha tenido un traumatismo, se ha caído, también saco una tomografía. En pacientes sin fiebre que de un momento a otro llegan convulsionando, tengo que también descartar, por ejemplo, neurocisticercosis, ¿no? Más prevalente sobre todo en nuestro país. Entonces, solamente en esos casos yo saco neuroimágenes, ya sea una tomografía o en el mejor de los casos una resonancia magnética. En quienes también alteración de conciencia prolongada, paciente que no responde, estatus febriles nuevamente que dura más de 20 minutos y en pacientes con focalidad neurológica, es decir, en una zona del cuerpo. Estamos hablando de las convulsiones febriles también complejas o atípicas, también entran dentro del diagnóstico para sacarle neuroimágenes. ¿Y cuál es el tratamiento de las convulsiones febriles de per se? No requieren un tratamiento en específico porque la gran mayoría tienen una duración de poco tiempo. Ahora, si la duración es más de 5 minutos y el paciente está, por ejemplo, en casa, ¿no? Extrahospitalario, se puede usar el diazepam rectal. En otros países, como por ejemplo Estados Unidos, en España, la gente ya tiene conocimiento que su hijo puede incluso llegar a convulsionar, ¿no? Entonces, o ha tenido un antecedente, ¿no? Y está durando más de 5 minutos, ya saben que, por ejemplo, el diazepam se puede usar rectal, ¿no? O se puede usar también el midazolam por vía oral a 0.5 miligramos por kilo. Eso ya es una alternativa bastante segura y eficaz. Entonces, ¿qué hago yo con un paciente que llega a la emergencia? Primero, como siempre, empiezo a valorar mi triángulo, en el cual valoro el aspecto, la parte respiratoria y la parte de circulación. Y empiezo con mi A, B, C, D, E. Empiezo primero con la parte aérea. Pongo todo lo que son los monitores de la saturación, de la frecuencia cardíaca, ¿no? De la presión arterial, y si veo que es un paciente que está cianótico, un paciente que está desaturando, inmediatamente pongo la mascarilla. En realidad, el algoritmo me dice que sí o sí yo debería de colocar oxígeno, ¿ya? Sin embargo, en la práctica a veces llegan los pacientes y no colocamos el oxígeno. De frente valoramos si fue una convulsión febril y no se coloca el oxígeno. Pero las guías mencionan que sí o sí debemos de colocar oxígeno, más allá independiente de si está desaturando o no. Veo si yo tengo un paciente que tiene la vía venosa periférica canalizada, es decir, si la licenciada ha podido canalizarlo, porque a veces estos pacientes, como están convulsionando, no es fácil acceso. Entonces, si yo veo que no tiene una vía periférica, yo le puedo colocar el midazolam intranasal, intramuscular o oral. Pero si el paciente está canalizado, le puedo usar el diazepam o el midazolam. Solamente en casos de que esta convulsión me esté durando más de 5 minutos, ¿ya? Generalmente la mamá va a llegar con el paciente ya en estado postal, porque desde que sale de su casa hasta que llega al hospital ya pasaron 5 minutos. Y esa es la convulsión febril típica. No actuamos, simplemente buscamos la causa de la fiebre. Pero si este paciente está convulsionando más de 5 minutos, más de 15 minutos, estoy pensando en la atípica. Ahí ya tengo que actuar, porque en estatus convulsivo les voy a explicar por qué es que tenemos que actuar pasando ya los 5 minutos.
y yo valoro. Yo hago mi exploración y mi historia clínica. ¿Tiene la convulsión febril típica o la convulsión febril atípica? Si tiene la convulsión febril atípica, pues tengo que sacarle sí exámenes de laboratorio. Si tiene la convulsión febril típica, entonces yo le doy de alta inmediatamente, ¿ya? Idealmente debería, por la idiosincrasia de nuestro país, debería evaluarlo o observarlo por un par de horas, ¿no? No necesariamente hospitalizarlo, pero sí observarlo. Luego, si yo tengo la historia clínica de la convulsión febril atípica, saco los exámenes de laboratorio, ¿no? Pero si es la típica, no voy a sacar exámenes de laboratorio. El pronóstico va a depender. Cuando yo refiero a un neuropediatra en un paciente con convulsión febril, ante el tercer episodio de convulsión febril aislada, es decir, él tiene ahorita 4 años y ha tenido episodio de convulsión febril en este año 2 veces y el año pasado 1 vez. O sea, ya estoy hablando de 3 episodios de convulsión febril. En estos casos yo ya tengo que derivar a neuropediatría para que busque las causas si es que está asociado a epilepsia o no. Pero si solamente hablamos de un problema, una convulsión febril, convulsión febril, le explicamos que es la parte de maduración a nivel cerebral y que este paciente no es necesario que requiere una evaluación, un electroencefalograma o una tomografía, ¿ya? Porque el riesgo de recurrencia es bajo. Ahora, el riesgo de epilepsia, en quienes yo podría pensar en pacientes que tienen menos de 12 meses, que tienen convulsiones febriles recurrentes, más de 3, en pacientes que tengan antecedentes familiares con convulsión febril o epilepsia, en las convulsiones febriles atípicas, en la alteración neurológica previa o en pacientes que hayan tenido una primera convulsión febril tras una vacunación. ¿Y cuáles son los anticonvulsivantes que podríamos usar? El midazolam y el diazepam. El midazolam puedo usarlo de transmucosa oral a dosis de 0.5 miligramos por kilo. La ampolla me viene de 10 miligramos, siendo la dosis máxima 10. El midazolam nasal a 0.2 miligramos por kilo, máximo 5 miligramos, que es el más seguro y eficaz, incluso que el diazepam rectal. El midazolam intramuscular a dosis de 0.2 miligramos por kilo, máximo 5 miligramos, siendo seguro y eficaz como el diazepam y como el lorazepam intravenoso. Si se realiza un acceso venoso periférico, puede ser la primera elección el diazepam endovenoso. ¿A dosis de cuánto? De 0.3 miligramos por kilo. ¿En quienes hay riesgo de que pueda volver a repetirse esta convulsión febril? En pacientes que tengan menos de 1 año, en pacientes que tengan un antecedente de algún familiar en primer grado, en pacientes que tengan una temperatura no tan alta, por ejemplo 37.7, 37.8, en pacientes que hayan tenido recurrencia en el mismo proceso febril o en pacientes que hayan tenido convulsión febril atípica. En estos pacientes yo puedo pensar que pueden volver a presentar nuevamente un episodio de convulsión febril. Entonces, para nuevamente valorar la convulsión febril está dado en pacientes que tienen entre 6 meses de edad y 5 años de edad, sin antecedente de algún problema infeccioso cerebral, sin antecedente de algún traumatismo, sin antecedente de una patología neurológica de fondo. En pocas palabras, es un paciente sano, que tiene un proceso infeccioso respiratorio, digestivo, ¿no? Que puede tener una otitis o que incluso ha sido vacunado. Entonces, ¿cuál es la etiología más frecuente? Madurativa, es decir, la parte neurológica no ha desarrollado completamente, la fiebre sube, la temperatura sube y eso va a hacer la descarga neurológica que se comporta en convulsiones. ¿Y cuál es la convulsión más frecuente? ¿Qué tipo? Tónica, clónica, generalizada. La típica con la atípica tiene diferencia. La típica suele durar menos de 5 minutos, ¿no? Y es generalizada. En cambio, la atípica suele durar más de 5 o 15 minutos y suele ser focal. Puede ser desviación nada más, el movimiento solamente de una mano. El tratamiento es solo el manejo de la fiebre, ¿ya? Si la convulsión te está durando 2-3 minutos, es solo manejo de la fiebre, no es necesario un anticonvulsivante. Ahora, pasamos a estatus epiléptico. ¿Qué es el estatus epiléptico? El estatus epiléptico es una urgencia neurológica que va a requerir el tratamiento inmediato,
¿Por qué? Porque puede llevar a la muerte a este paciente o incondicionar una morbilidad significativa, es decir, un problema neurológico permanente. Es la emergencia neurológica más común, con una incidencia de 18 a 23 por cada 100.000 nacidos, por cada 100.000 niños por año. Existen diferentes definiciones. Existe la definición del ILAE, que es la Liga Internacional contra la Epilepsia, que define como una convulsión con aparición transitoria de signos y síntomas debidos a actividades neuronales excesivas o síncronas anormal en el cerebro. Las convulsiones son generalmente breves y por definición pueden ser autolimitadas. ¿Qué me dice la definición tradicional? Que es la de una crisis comicial que dura un tiempo prolongado de más de 30 minutos o diferentes crisis que se van a repetir de modo que no existe una recuperación completa. Es decir, un paciente empieza a convulsionar a las 3 de la tarde, deja de convulsionar 3:10, pero a las 3:40 vuelve a convulsionar, pero no hubo recuperación de conciencia. Eso significa de que no existe recuperación de conciencia entre la misma. O sea, entre convulsión a convulsión no hubo una recuperación, no despertó. La nueva definición en el 2015 del ILAE propone que el estatus convulsivo es una condición que resulta del fallo de los mecanismos responsables de la terminación de las convulsiones o el inicio de los mecanismos que conducen a convulsiones anormalmente prolongadas. Después el T1. El T1 es una imagen que les voy a mostrar más adelante. También te menciona que es una condición que puede tener consecuencias a largo plazo si se va a extender del T2 debido a la muerte o la lesión neuronal que va a presentar en el paciente. En general, el punto T1, nosotros hablamos de la convulsión desde el minuto 0. Hablamos del T1 cuando se da en los primeros 5 minutos. Se dice que si este paciente sigue convulsionando pasados los 5 minutos, es muy posible que llegue a los 30 minutos, ¿ya? Es muy posible que llegue a los 30 minutos. Por eso es que yo tengo que actuar en este T1, ¿ya? Entonces, en el T1 es muy probable que continúe la actividad convulsiva. A partir del T2 es posible que ya haya un daño neurológico. Ya deberíamos haber controlado el estatus epiléptico para los 30 minutos. Entonces, en general, el punto T1 es el momento en el que el tratamiento ya debe iniciarse, pasando estos 5 minutos. En el punto T2 va a marcar el momento en el que yo ya voy a pensar que va a generar un daño neurológico. El uso de esta definición operacional permite un tratamiento temprano, porque antes valorábamos el tratamiento, no tratamiento en un paciente que está convulsionando 10, 15 minutos, esperábamos a los 20, 30 minutos, pero según los estudios mencionan que el paciente que ya pasó los 5 minutos posiblemente ya va a llegar a los 30 minutos, entonces es necesario actuar en los primeros 5 minutos, pasando los 5 minutos. Ahora, ¿cuáles son los cambios fisiopatológicos? Vamos a encontrar dos fases, la fase 1 y la fase 2. En la fase 1 es que se da a nivel de los primeros 30 minutos y en la fase 2 es cuando se da pasado los 30 minutos. En la fase 1, ¿qué es lo que va a haber? Hay un aumento de la necesidad del oxígeno, aumento del lactato, aumento de lo que es la glucosa, generando una hiperglicemia. Va a generar el aumento de la adrenalina, la noradrenalina, del gasto cardíaco y puede haber una temperatura elevada y puede haber vómitos. En cambio, en la fase 2 ya vamos a ver un fracaso de la autorregulación, ya vamos a ver que hay problemas incluso de los electrolitos, generando incluso posiblemente un SID, hipertermia, edema pulmonar, y con ello va a conllevar a la muerte neuronal y que puede llevar a la muerte en estos pacientes. Las etapas, ¿cuáles son? Las etapas encontramos el estatus epiléptico precoz, que se da entre los 5 a los 10 minutos. El estatus epiléptico establecido, o el antiguamente llamado el conceptual, hasta los 30 minutos. El refractario es aquel que va a pasar los 30 minutos y va a llegar a los 60 minutos. Paciente que ya pasa los 60 minutos, yo estoy en un estatus epiléptico maligno.
¿Y cuáles son las etiologías de este estatus epiléptico? Generalmente las causas infecciosas, las causas febriles, es las causas más comunes. Un paciente que de repente estuvo el año pasado con ácido valproico a dosis de 20 miligramos kilo día y ya subió de peso, subió más de 5 kilos y sigue con la misma dosis del anticonvulsivante. Eso me puede llevar a que este paciente pueda tener un estatus. O el paciente que no tomó sus medicamentos, de repente en los últimos días no había tomado sus anticonvulsivantes, también puede llevar un estatus. Las alteraciones electrolíticas como la hiponatremia, los errores innatos de metabolismo, ingestión de tóxicos, infecciones, cultivos positivos, pueden ser causa de un estatus convulsivo. Ahora, yo tengo la clasificación de febril, ¿no?, causada por un proceso infeccioso, el sintomático agudo que ocurre durante una enfermedad aguda, ya sea meningitis, encefalitis, un sintomático remoto que ocurre sin daño agudo en un paciente con historia previa de patología del sistema nervioso central, por ejemplo en los pacientes con PCI o pacientes que tengan alguna cromosomopatía. En los sintomáticos remotos con precipitante agudo, es decir, en aquel que ocurre en pacientes con encefalopatía crónica, pero con un proceso agudo en el momento. Encefalopatía progresiva, que por ejemplo presenta un problema degenerativo del sistema nervioso central, o idiopático, es decir, que no le llegué a encontrar una causa exacta. En el diagnóstico, ¿qué es lo que yo tengo que valorar? Iniciar, sacarle la glucosa para poder valorar si este paciente tiene un problema de hipoglicemia o hiperglicemia. Le saco su hemograma para ver que no haya una leucocitosis, ¿no? En las meningitis, por ejemplo, podemos ver leucocitosis con desviación izquierda. Le saco un panel metabólico básico. Tengo que sacar electrolitos para descartar, por ejemplo, hiponatremia. Tengo que sacar calcio, magnesio y en los pacientes que están tomando fármacos antiepilépticos, el dosaje de este medicamento. En el caso de estos pacientes puedo ayudarme con las neuroimágenes, con la función lumbar, y en otros exámenes puedo sacar la función hepática, los gases arteriales, coagulación, toxicológico, dependiendo de la causa que yo me esté enfocando o viendo. El tratamiento, de igual manera, empiezo con la vía aérea, le coloco oxígeno, veo la parte respiratoria y veo la parte de la circulación. ¿Y qué es lo que hago? Mi ABCD, saco la glucosa, tengo o no tengo una vena. Si no tengo una vena, puedo colocar el midazolam intramuscular o bucal o el diazepam rectal. Si tengo mi vía endovenosa, empiezo con el diazepam endovenoso. ¿A dosis de cuánto? De 0.3 miligramos por kilo. La dosis máxima es una ampolla que es 10 miligramos. En el caso del midazolam, 0.15 miligramos por kilo por dosis, máximo 10 miligramos. Yo le di mi primera dosis, no resuelve, sigue convulsionando. ¿Qué le doy? Mi segunda dosis de benzodiazepina. Puedo darle el diazepam o puedo darle el midazolam. No mejora, pasaron mis 10 minutos, ya le coloqué mi segunda dosis de benzodiazepina, sigue convulsionando. ¿Qué hago? Empiezo con mis fármacos de segunda línea. Aquí tengo el más frecuente que encuentro en los hospitales, es la fenitoína. Y la fenitoína empiezo con dosis de carga. Generalmente va de 15 a 20 miligramos por kilo y se le coloca en 20 minutos. En otras ocasiones puedo yo usar el ácido valproico endovenoso a 20 miligramos por kilo o el levetiracetam. Pero, ¿qué es lo que nosotros generalmente tenemos? La fenitoína. Empezamos con dosis de carga. La dosis de carga va de 15 a 20 y la dosis de mantenimiento va de 5 a 10 miligramos. Paso mi primera línea, ya coloqué mis dos benzodiazepinas, no mejora, coloco mi primera línea fenitoína. No mejora, paso a mi segunda línea, que puede ser nuevamente la fenitoína, o también puedo valorar usar el fenobarbital. En el caso del fenobarbital, yo ya tengo que estar valorando el traslado a este paciente a una UCI pediátrica, porque yo tengo que estar valorando que este paciente no me dé una depresión cardiorrespiratoria. ¿Qué es lo que ha pasado? Paciente, tú usas tu diazepam, le pasaste muy rápido, usaste dosis máxima y empieza con tu depresión cardiorrespiratoria. De lo que estabas mejorando tu convulsión, se fue hacia el otro lado y hace paro, ¿no? Entonces hay que saber actuar, ver dosis máximas y pasarlo pues en el tiempo prudente. En el caso de la segunda línea tenemos levetiracetam, ácido valproico, fenitoína, también contamos con fenobarbital.
No convulsiona, pasaron 30 minutos, este paciente ya debe estar en una unidad de cuidados intensivos porque va a necesitar medicamentos como por ejemplo el propofol, el tiropental, que son anestésicos. Entonces, empiezo con el diazepam. El diazepam tiene un mecanismo que va a incrementar la actividad GABA y puedo yo tener efectos adversos, que es lo que les había mencionado, la sedación, la somnolencia, pero sobre todo tengo que tener cuidado con mi depresión respiratoria. El paciente que está convulsionando tiene que estar monitorizado en una unidad de trauma shock, donde yo tenga las funciones vitales observando. Entonces, este paciente puede hacerme depresión respiratoria. ¿Cuáles son las ventajas? Que este medicamento va a actuar de forma rápida. ¿Ya? ¿Cuánto es la dosis? 0.3 miligramos por kilo a dosis máxima de 10, que es una ampolla. El midazolam, que es uno de los medicamentos que se usa un poco más, ¿no? Pero que no siempre se cuenta en los hospitales. ¿Por qué usamos más el midazolam con el diazepam? Porque el midazolam genera menos depresión respiratoria que el diazepam. ¿A cuánto de dosis? A 0.15 miligramos, estoy hablando de endovenoso, bucal de 0.2 a 0.5 e intranasal de 0.2 miligramos por kilo. El otro medicamento es la fenitoína con dosis de carga de 10 miligramos por kilo por dosis, que se administra en 20 minutos. ¿Ya? Aquí inicio dosis de carga, dosis de mantenimiento de 5 a 10 miligramos por kilo cada 8 horas. El ácido valproico, que también puede usar endovenoso, nosotros lo usamos más en vía oral de mantenimiento, a dosis de 20 miligramos kilodosis, y la vía oral lo usamos de 20 a 40 miligramos kilodosis kilodía en tratamiento de epilepsia, por ejemplo. Otro medicamento que usamos bastante es el levetiracetam, a dosis endovenosa de 30 a 60 miligramos kilodosis. Y el otro medicamento es el fenobarbital. Ojo, con el fenobarbital, como les mencionaba, hay que estar monitorizando la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, porque me puede llevar a apnea, a laringoespasmo o depresión respiratoria. La dosis, igual que la fenitoína, 20 miligramos kilodosis, basada en 15 a 20 minutos. ¿Alguna duda con estatus o con convulsión febril? Doctor, entonces, ¿estos epilépticos a partir de 5 minutos? La definición cambia, ¿no? Como les he mencionado, la definición de la conceptual, la antigua, es más de 20 minutos, ¿no? Pero 20 a 30 minutos, pero tú actúas en el actuar mediante el T1 y el T2, tienes que actuar más de 5 minutos. Yo no te puedo decir estatus convulsivo a un paciente que está convulsionando 8 minutos a 10 minutos, pero sí tengo que actuar como si fuera un estatus. O sea, tengo que darle el aviso de asesinamiento, sí o sí. Esa es la última evidencia según el ILAE de 2015. Que el paciente pueda tener el riesgo de epilepsia, ¿no? De que esté asociado a un problema neurológico de fondo. Doctora, ¿es necesario que llegue a picos febriles altos? Ya. Yo hice mi tesis en base a lo que es convulsión febril. El porcentaje de niños que convulsionan generalmente está asociado a una temperatura, por ejemplo, de 39 grados. Pero también existe un porcentaje de que habla de una convulsión febril asociada a temperatura de 37.8 grados, ¿no? Pero mientras más fiebre tiene, hay estudios que revelan de que sí va a tener más predisposición a que convulsione. Sin embargo, el paciente que tiene 37.9 o 37.6 también puede llegar a convulsionar. No existe una explicación exacta, pero sí mientras pase los 37.5 puede llegar a convulsionar. También está asociado a ciertos virus, ¿no? Por ejemplo, el del exantema virus, ¿no? Convulsión febril es un tema bastante amplio y bonito. Bueno, al menos a mí me gusta bastante el tema porque cuando fui residente, mínimo a la semana veía 5 convulsiones febriles. O sea que me pasaba en trauma shock sentada viendo convulsión siempre. Entonces ya todos sabían que yo era experta en convulsión febril porque siempre me llevaba en mi guardia una convulsión febril. Y el detonante, la parte más pesada de la convulsión febril no es el paciente, es la mamá. ¿Por qué? Porque la mamá llega desesperada, cree que su hijo se ha muerto, ¿no? Porque dejó de respirar posiblemente para ella, ¿no?
Entonces la mamá es la que llega sin hablar, gritando, y se escucha, pues, ¿no? El grito, esa es convulsión febril, tocas, es convulsión febril, ¿no? Pero hay que siempre estar monitorizando, ¿no? El paciente, en su mayoría de casos, más de un 80% llega en voz tal, ¿no? Ya cuando llega ahí, tú ya lo desvestiste, empezó a llorar, ¿no? Ya reaccionó, y ya haces el manejo de la fiebre. Pero sí pueden llegar a convulsionar con 37.7, ¿no? 37.7, 37.8 si hay evidencia de convulsión. Ya, entonces vamos a pasar ahora a lo que es meningitis. Dentro de la OMS, dentro de la Organización Mundial de la Salud, se menciona que para el año 2030 nosotros deberíamos de reducir los casos de meningitis. ¿Por qué? Porque se está actuando mediante las vacunas, ¿no? Una de las vacunas que tenemos en consideración es la de neumococo, ¿no? La vacuna de neumococo que está a nivel mundial. Otra de las vacunas es el meningococo, que no está en el calendario nacional de vacunas y que se colocaba ¿en qué meses? A los 9 meses y a los 12 meses. Existe una organización incluso que se llama Juntos por Dakota, ¿no? Que es una niña que falleció por meningococo. Entonces es todavía prevalente lamentablemente meningitis y va a conllevar a la muerte del paciente porque es una infección bastante grave. Sin embargo, se espera que para el año 2030 se haya eliminado los cuadros de meningitis. ¿Y cuál es la definición de la meningitis? Nosotros tenemos la parte de la meninge, la dura madre, el aracnoides, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a actuar? Va a haber una infección, un proceso inflamatorio de las leptomeninges, ¿no? Y se va a generar un líquido cefalorraquídeo turbio, purulento, con predominio de polimorfo nuclear para que sea bacteriano. La epidemiología se habla de 1 o 2 casos de millones al año a nivel mundial. 2/3 de estos casos está asociado en niños menores de 5 años. Generalmente causa 2.041.000 muertes en el año a nivel mundial, una letalidad del 5% que aumenta hasta un 20% según el agente etiológico, y en países en vías de desarrollo llega hasta un 50% de la letalidad. Las secuelas que va a quedar en los sobrevivientes va a ser de un 15 a un 35%, y el 25% va a tener un inicio brusco. Mientras la meningitis haya sido bacteriana, va a ser con mayor frecuencia, mayor letalidad. ¿Y cuál es la fisiopatología? La fisiopatología entra por la parte respiratoria, ¿no? Hay un contacto respiratorio, ya sea de meningococo o ya sea de neumococo o de cualquier otro agente, y mediante la vía respiratoria va a penetrar la bacteria hacia el epitelio nasofaríngeo, y con ello va a conllevar a la parte sistémica por el torrente sanguíneo. Va a ser una bacteriemia, y esto va a sembrar bacterias a nivel de la meninge, ¿no? Y va a haber una inflamación meningea en el cual puede haber entrada de componentes plasmáticos, de leucocitos, de proteínas a través de la barrera hematoencefálica. Entonces, ¿cómo empieza? La bacteria ingresa por la vía respiratoria. Esta vía respiratoria va a penetrar al torrente sanguíneo y mediante el torrente sanguíneo va a llegar a nivel cerebral, y lo que va a hacer es inflamar las meninges. Va a haber una lesión endotelial, va a haber un aumento de las sustancias proinflamatorias citocina, aumento de la permeabilidad hematoencefálica, va a haber un edema vasogénico, entrada en los polimorfos nucleares generando edema intersticial, edema citotóxico, puede haber vasculitis cerebral, y todo ello me va a conllevar un aumento de la presión intracraniana con la disminución de la perfusión, generando injuria neuronal y apoptosis, ¿no? Disminuyendo la volemia sanguínea. ¿Y cuáles son los factores predisponentes? Exposición reciente a un paciente que haya tenido meningitis, infección respiratoria o del oído, viajes recientes a lugares que hayan sido endémicas de meningococo, un traumatismo craneal penetrante, otorreo, rinorrea del líquido cefalorraquídeo, implantes cocleares,
y defectos anatómicos, por ejemplo, por una derivación ventrículo-peritoneal. En la etiología, en menores de un mes, el Streptococcus gallaceae, igual que sepsis, sigue siendo el agente frecuente, siguiendo de coli y listeria, ¿no? Estas son causantes de sepsis precoz. En 1 a 3 meses también tenemos el Streptococcus gallaceae, pero aquí también encontramos E. coli y ya encontramos a neumococo y a meningococo, que es la Neisseria meningitidis. Entre los 3 meses a los 3 años ya empieza meningitidis, el Neisseria meningitidis, meningococo. ¿Por qué? Porque aquí ya hay vacuna, ¿no? De los 2 meses. A los 3 a los 10 años, nuevamente meningococo y estreptococo. Entre los 10 a los 19 años, meningococo. Aquí está. ¿Cuál es la clínica? Nosotros sabemos que la clínica típica de la meningitis es fiebre, dolor de cabeza y signos meningos. En cambio, en pacientes menores de 18 meses no vamos a ver estos signos clínicos característicos de la meningitis, sino vamos a ver qué es lo que vamos a ver en la fontanela abombada, ¿no? Una fontanela abombada. ¿Qué puede haber en el recién nacido? Problemas a nivel de la temperatura, irritabilidad, fontanela abombada, ¿no? Puede haber vómitos. En cambio, en el lactante puede haber irritabilidad, vómitos y ya podría haber rigidez de nuca asociada a convulsiones. En cambio, en pacientes mayores yo ya voy a encontrar los signos meningios característicos. ¿Y cuáles son estos signos meningios? El signo de Kerner y el signo de Bruczynski. En el signo de Bruczynski, ¿qué es lo que se hace? Involucra la flexión espontánea de las caderas y las rodillas cuando se flexiona pasivamente la cabeza hacia el tórax. En cambio, el de Kerner es la resistencia a la extensión pasiva de la pierna a nivel de la rodilla. Entonces tengo dos signos, el signo de Bruczynski y el signo de Kerner, más la rigidez de nuca para poder hallar de los signos meningos. Ahora, las lesiones petequiales, las lesiones dérmicas a nivel en la piel, por ende, ¿no? Lesiones petequiales, lesiones purpúricas, me hace pensar en meningococo. Entonces, si yo veo a un paciente que está convulsionando y que ha estado con fiebre y inmediatamente busco en la piel que tiene lesiones, voy a pensar en enfermedad meningocócica. ¿Y cuáles son los exámenes que voy a sacar? Mi hemograma para descartar que no haya leucocitosis, mis reactantes de fase aguda como el PCR, el ECG. Puedo también sacar evaluación del medio interno, es decir, puedo sacar gases arteriales. Puedo sacar también la glucosa de inicio, los electrolitos para descartar el desequilibrio electrolítico y también la función renal. La punción lumbar se hace en todo paciente con sospecha de sepsis. En todo caso sospechoso está indicado, o sea, la PL. La maniobra se va a realizar en posición de cúbito lateral y se extraen en dos tubos, uno para poder hallar el citoquímico y el otro para poder estudiar el gram, la bacteria cual estamos valorando. A nivel macroscópico se tiene que evaluar qué color es, ¿no? Y la presión con la que sale este líquido. Se recomienda que la muestra tenga entre 0.5 a 1 mililitro y si se dispone de 10 gotas se saca para el agar de chocolate, para poder ver el laboratorio a nivel microscópico. Este de aquí me va a confirmar el diagnóstico de meningitis bacteriana o me va a confirmar el diagnóstico etiológico. Esta es la posición que se le saca a los recién nacidos, a los neonatos, y esta es la posición que se le saca en la edad pediátrica, de cúbito dorsal. ¿Qué es lo que yo tengo que valorar aquí? Yo tengo que valorar entre L4, L5 mediante la cresta ilíaca. Hago lo que es la limpieza, la asepsia a nivel del lugar donde voy a hacerlo. Tengo que tener mis apósitos, ¿no? Colocar aquí mi parte estéril y tengo que mediante mi aguja poder iniciar lo que es la punción. Una vez que yo paso la parte de líquido cefalorraquídeo voy a sentir como un chasquido. Se siente un chasquido, se ingresa y ahí inmediatamente sale la secreción, el líquido cefalorraquídeo. ¿Puedo usar analgesia local? Sí, puedo usar analgesia local.
puedo usar también analgesia endovenosa con midazolam, ¿no? Y para ello sí o sí necesito un consentimiento informado, en el cual yo le voy a explicar al familiar de qué es lo que trata el examen, cuáles son las complicaciones y que se va a extraer líquido cefalorraquídeo. Ahora, el líquido cefalorraquídeo yo puedo encontrar que está de aspecto claro o de aspecto turbio. Si yo encuentro que está de aspecto claro, generalmente la admisión de Gram está negativo, que es normal, menos de 10 células por mililitro cúbico, proteínas menos de 100 miligramos sobre decilitro, glucosa más de 40 miligramos sobre decilitro y cultivo negativo. Ese me habla de un líquido cefalorraquídeo normal. En cambio, en la meningitis bacteriana va a salir turbio, va a haber predominio de las células polimorfonucleares, las proteínas van a estar aumentadas y va a haber un consumo de glucosa, es decir, va a estar disminuido. Una de las preguntas que suelen ser tipo examen ENA, te ponen el diagnóstico, te pintan como una meningitis, toda la clínica, pero te ponen en etiología se encontró diplococos gram negativos, ¿no? Entonces aquí diplococos gram negativos es meningitis, Neisseria meningitis o meningococo. Te ponen diplococos gram positivos es estreptococo o neumococo. Te ponen bacilos gram negativos, ¿cuál es? Haemophilus influenzae. Ahora, yo tengo que hallar dentro del diagnóstico diferencial que no vaya a ser por TB o no vaya a ser por virus o no vaya a ser fúngica. Si yo ya sé que la bacteriana va a estar de predominio polimorfonuclear, me consume glucosa y las proteínas aumentadas. ¿Cuál es la diferencia con la de TB? Con la de TB es de predominio mononuclear o linfocitario. Sin embargo, al inicio puede tener un predominio de polimorfonuclear. Aquí la glucosa está baja y las proteínas están altas, ¿ya? El predominio del TB es linfocitario o mononuclear. En la vírica puede haber células, sí, de predominio linfocitario, pero la glucosa suele estar normal y la proteína también podría estar en límites normales, hasta 100. En cambio, en la fúngica, las células pueden ser igual que las víricas, predominio linfocitario, la glucosa suele estar entre 10 y 45, pero las proteínas sí suelen ser altas. Este cuadro de aquí hay que interpretarlo, hay que aprenderlo, porque siempre suelen venir, te ponen el caso clínico con la clínica exacta de la meningitis, pero te ponen en la función lumbar, te ponen si tiene, por ejemplo, hiperglucorraquia o hipoglucorraquia, te ponen hiperproteinorraquia, ¿no? Y ni te dicen el valor, de frente te ponen hiperproteinorraquia, ¿no? O te ponen hipoglucorraquia. Si es coco gram negativo, nuevamente es meningococo. Si es coco gram positivo es neumococo. Si es bacilo gram negativo es Haemophilus influenzae. No se olviden este cuadrito. En quienes yo no saco la PL, en quienes yo difiero la PL, cuando hay signos sugestivos del aumento de la presión intracraneana, es decir, hago la PL y está con bastante resistencia, o también puede estar con otras alteraciones a nivel neurológico, paciente que está con shock, luego de una convulsión, si el paciente aún sigue inestable, yo le puedo sacar la PL. Si por ejemplo ha venido con alteraciones a nivel de la coagulación en sus exámenes, si es que hay infección de la piel en el sitio de la punción, o si es que hay una insuficiencia respiratoria que va a conllevar que esta PL vaya a aumentar esta falla respiratoria. Ahora, si yo retraso la PL por múltiples causas o porque incluso el papá no quiere, yo no es motivo para que yo retrase el inicio de antibióticos. Si yo sospecho alguna meningitis, sí o sí tengo que iniciar el tratamiento antibiótico, porque hay estudios que mencionan que si yo difiero el uso de antibióticos, voy a empeorar a este paciente. Las neuroimágenes en casos de meningitis les saco solo si es que tienen, por ejemplo, signos neurológicos focales, si hay persistencia de estas convulsiones, si hay convulsiones luego de 48 horas, si tiene un cultivo positivo persistente, si es que tiene una meningitis recurrente. La tomografía o la resonancia me va a servir para la evolución y para descartar complicaciones. Ahora, en el caso de las encefalitis pueden ser autoinmunes, las EMTA, que son las diseminadas autoinmunes,
que se llevan este cultivo o este líquido cefalorraquídeo para estudiar estos agentes, ¿no? Incluso muchos de ellos no se encuentran en nuestro país y pueden ser llevados al exterior. O las encefalitis, que suelen ser de causa viral. En el tratamiento yo sospecho de meningitis bacteriana, paciente en adultos, por ejemplo, tienen los vómitos en proyectil, ¿cierto? Fiebre persistente, dolor de cabeza, rigidez en nuca. En cambio, en el niño no es precisamente esa sintomatología. Puede presentar la fontanela ahumada, irritabilidad, fiebre. En niños más grandes ya puede presentar signos meningos, ¿no? ¿Qué es lo que eso me va a llevar a sospechar que tiene meningitis? Me llega el paciente, lo primero que tengo que hacer es mi triángulo pediátrico. Tengo que empezar con la vía de oxigenación, tengo que darle oxígeno a ese paciente. En el caso veo la parte cardiorrespiratoria y la parte venosa y saco todos sus exámenes del laboratorio. Empiezo siempre con la glucosa, ¿ya? Siempre le saco el HGT y el paciente, le saco los exámenes del laboratorio. ¿Cuáles son las contraindicaciones de PL? Todas las que están aquí. Y si no hay contraindicación de PL, le saco la PL, saco el citoquímico, el grano, el cultivo. Y si en el caso, si hay contraindicación, inicio antibiótico empírico. Ahora, la dexametasona a 0,15 miligramos por kilo es controversial. Que más adelante hay una diapositiva de ello. Tengo que valorar si es que va a necesitar tomografía, si es que hay contraindicación de PL y inicio si es que hay contraindicación, sí o sí, no se olviden el antibiótico. Hay un algoritmo que es el mismo, ¿no?, de sospecha de sepsis, de meningitis, que es de las últimas revisiones del Pediatrics, que es el mismo que les he mencionado. Si es que hay o no hay contraindicaciones de la PL, no tengo que retrasar el uso de antibióticos. Entonces yo lo que tengo que hacer es evitar las demoras innecesarias. Yo tengo que iniciar mi antibiótico. Si se requiere la tomografía, iniciar tratamiento previo a la tomografía, luego del hemocultivo. El tratamiento antibiótico va a ser empírico. Generalmente voy a considerar la edad del paciente, si el huésped es inmunocompetente, si ha tenido vacunas previas, si estos antibióticos son bactericidas potentes para matarme la bacteria que estoy pensando, y si tiene buena penetración en la barrera hematoencefálica. Cuando uso dexametasona o cuando no uso dexametasona, no está indicado utilizar dexametasona en niños menores de 6 semanas, en niños con anormalidades congénitas o adquiridas del sistema nervioso central, frente al planteo de una meningitis aséptica, es decir, si ya se había iniciado y el líquido cefalorraquídeo sale normal, si ha pasado más de 1 hora del inicio del tratamiento de antibiótico. En estos casos no uso dexametasona. Es un uso bastante controversial y que todavía está en estudio. En cambio, el antibiótico debe usarse sí o sí. Si yo me encuentro en un paciente menor de 1 mes, es un paciente neonato, ¿cierto? Que habíamos visto que empezábamos con ampicilina más gentamicina o amicacina en el caso de la sepsis. Pero si yo sospecho en un paciente que tiene un compromiso neurológico, no le voy a dar genta o amica, le voy a dar cefo. La cefotaxima se da a dosis de 200 miligramos kilo día cada 6 horas, o la ampicilina 400 miligramos kilo endovenoso día cada 6 horas. Otras opciones que pueden ser la genta o la amica. En casos de niños de más de 1 mes, aquí ya uso ceftriaxona. Ojo, no uso 50, 80 miligramos, uso a 100 miligramos kilo día. Puedo usar también cefotaxima, puedo usar más cefotaxima más ampicilina, o también puedo usar vancomicina. El tratamiento generalmente va entre 10 a 21 días. En el caso de los pacientes mayores de 3 meses, incluso hasta los 50 años de edad, se usa la ceftriaxona a dosis de 100 miligramos kilo día. La ceftriaxona, el uso de dosis máxima se da entre 2 a 4 gramos al día. Puedo también usar otras opciones como el cloranfenicol. El tratamiento va entre 7 a 21 días generalmente. En mayores de 50 años, como para conocimiento, la dosis también es de ceftriaxona de 100 miligramos kilo día.
El tratamiento en meningitis, si yo sospecho que es meningocócica o en pacientes que ya me salió que es meningocócica, uso de igual manera ceftriaxona 100 kilo día o cefotaxima de 200 a 300 miligramos kilo día. Puedo usar también penicilina G cristalínica o puedo usar también cloranfenicol. En el caso de los pacientes con meningitis por TBC, uso el famoso IRPE, ¿no? La isoniazida, rifampicina, pirazinamida, etambutol, por el tratamiento de 2 meses y luego uso isoniazida más rifampicina por 10 meses. En caso de meningitis fúngica, uso anfotericin B o más flucitocina por el tratamiento de 4 semanas, ¿no? Y luego continúo con fluconazol. En casos de profilaxis, por ejemplo, en nuestros casos que estamos en frecuente contacto con pacientes con meningitis, se puede usar en el caso de sospecha por meningococo el tratamiento profiláctico con rifampicina, que ha sido también preguntado en el examen de urina. Paciente con tal, y al final te pone, tú eres personal de salud, ¿qué medicamento podrías usar como profilaxis? Rifampicina. También puede ser otras opciones, ceftra o ciprofloxacina. En caso de profilaxis por contacto paciente con influenza, puedes usar también rifampicina u otras opciones, ceftriaxona. No sé si tienen alguna duda, chicos. Profiláctico. Profilaxis es, por ejemplo, tuviste tu contacto con este paciente en las lesiones, por ejemplo, en el meningococo. Aquí, ¿no? Tienes un paciente con sospecha de que ha tenido meningitis meningocócica y no estás usando mascarilla, estás antes del 2020, 2019, 2018, entras a trauma shock y el paciente está convulsionando, haces toda la intervención, no estás con mascarilla, el paciente tampoco y sale que tiene meningococo, infección meningitis por meningococo. Tú como personal de salud puedes usar profilaxis de rifampicina. La profilaxis significa de que tú vas a protegerte de este agente inmediatamente. Puede ser rifampicina o puede ser ciprofloxacina, sin que hayas tenido sintomatología, solamente contacto, ¿ya? Entonces, cuando veamos este tipo de lesiones, vamos a pensar en meningococo, ¿ya? ¿Que hay vacunas? Sí hay. Hay vacuna a los 9 meses y a los 12 meses. No se olviden, hay vacuna de parte privada, o no es la parte del Estado. Del Estado solamente tengo vacuna para neumococo, ¿ya? No tengo para meningococo, esa es la parte privada. Sí. Esas se llaman, ¿cuáles son siglas? Lesiones petequiales, lesiones purpúricas. Ok. Doctora, ¿y la nutrición también se le puede dar a la familia? Sí, también, así es. ¿Cuánto tiempo? Vía oral, 20 creo que 20 miligramos. Sí, pero es vía oral. Es una sola dosis. O ciprofloxacina. De 500 en este caso. Las clases ya les pasé a Angelita para que les pueda pasar. La clase hay clases pendientes de simulación de dosis. Ya se les va a comunicar mediante qué día se va a recuperar. Es simulación de dosis pediátrica que va a incluir antibiótico, manejo de fiebre